Estamos en la serie El motor de acción. Y el título de la prédica de hoy es Sanando la comunidad. Comencemos con Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, para ponerle en contexto por dónde viene la prédica. 25. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús les dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Y él contestó, ama al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién son los demás? Y Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, no se detuvo a ayudarlo, sino que siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar y vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees que mostró amor al hombre que estaba medio muerto en el camino? Y el experto de la ley le dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Señor, por este primer día de las semanas. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando cuerpo y alma y espíritu para que lo acondiciones, Señor, y pueda escuchar, entender y después poner en práctica esta palabra que tú traes hoy, Señor. Que sea atento y que me permitas a mí, Espíritu Santo, ser lo más claro posible para que eso tenga un efecto en cada uno de los que estamos escuchando. Que sea para corregir, para mejorar y luego también para ayudar a otro a hacer lo mismo. Gracias, gracias por todo. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pueblo dice, amén. Es muy interesante lo que en esta historia el Señor nos enseña, y es que necesitamos aplicarlo día a día en nuestra vida como hijos de Dios. Aunque esta parábola es una historia alegórica, que se puede decir que es una ilustración didáctica, porque no hay registro que haya sucedido tal y cual como lo narra el Señor. Lo cierto es que el Señor la utiliza para responderle a este experto de la ley. 2 preguntas que él le hace a Jesús. La primera es, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y la segunda es,
¿Y quiénes son los demás? En realidad, estas dos preguntas eran para que Jesús cayera en una trampa, con el único motivo de probar al Señor. Y es interesante cómo el Señor construye esta historia y cómo es confrontado este experto de la ley. Me hace recordar ese momento que los fariseos querían ponerle una trampa al Señor y ellos, el Señor les dice: muéstrame una moneda. Y cuando se le muestra la moneda al Señor, el Señor le dice: ¿quién es la figura que está en la moneda? Y ellos rapidito, todos sobrados, como no la sabemos todas, dice: César. Y rápido el Señor dice: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Me gusta eso, esa forma en que el Señor se salía cuando le querían hacer una trampa. Más adelante hay otra historia también, a donde llevan a una mujer que le encuentra en acto de adulterio y se la ponen al lado del Señor. Y el Señor pacientemente escucha y escuchaba todo lo que decía en contra de ella. Y rápido el Señor se levanta y le dice: tire la piedra el que esté libre de pecado. Empezaron a soltar la piedra y se fueron. Y luego el Señor le dice a ella: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Bueno, vete tú y no peques más. Cada vez que yo veo esa historia, esa parte donde el Señor cómo deja mal al que le quiere hacer daño o el que quiere montarle una trampa, me emociona la forma en que lo hace. Pero vamos a profundizar un poquito más, porque Jesús utilizó este relato para responderle al experto de la ley. En realidad, esta narrativa, el Señor la construye de situaciones conocidas y tomadas de la vida cotidiana, sacándole el provecho necesario para enseñar principios moral, ético y espiritual. Para esta parábola, el Señor utilizó 3 puntos. Punto número 1, toma un escenario real. Existía el camino de Jerusalén a Jericó, que hoy día existe. Pero en esa época, esa ruta era muy peligrosa. Había muchos asaltos y eran muy violentos. El punto número 2, utilizó un personaje común, personajes comunes. Un sacerdote, un levita y un samaritano, que representaban en ese tiempo la sociedad del momento. Es más, el samaritano era visto por los judíos como enemigo o persona despreciable. Y el punto número 3, pone al samaritano como el héroe de la película. Esto rompe todo perjuicio. Cambia el concepto de que cualquiera que necesite tu compasión y tu ayuda, ve y hazlo. Quebrando los esquemas de la religión y los credos. Pero saben, hay otra historia similar a esta, y está en 2 Crónicas 28 del 8 al 15. Y lo voy a poner en contexto. Y dice que el ejército del reino del norte, Israel y Samaria, tomó como prisionero a 200,000 compatriotas del reino del sur, Judá, para hacerlo esclavo. El mismo pueblo del Señor, ¿no? Judá y Samaria, o el pueblo del norte. Pero vamos a ver cómo dice en el versículo 8. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas tomaron prisioneros de 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas.
Además, se llevaron un enorme botín. El mismo gesto de compasión, lo que hizo el samaritano de la parábola del buen samaritano, fue así. El profeta Obed, ahorita Obed, el profeta Obed le respondió por ese error. En respuesta, los jefes de Efraín, Samaria, se negaron a esclavizar, tomaron el botín, vistieron a los desnudos, los alimentaron, le dieron de beber, lo ungieron con aceite, llevaron en asno a los más débiles, de regreso a Jericó con sus hermanos. 9. Y un profeta llamado Obed, que estaba allí, salió al encuentro del ejército cuando regresaban a Samaria y les dijo: el Señor Dios de sus antepasados se enojó contra Judá y se los entregó en su mano, pero ustedes los han matado con tal ferocidad que llegó hasta el cielo. Y el 14, y entonces los soldados entregaron a los prisioneros y el botín ante los oficiales y toda la asamblea. Y el 15, se designaron algunos para que se hicieran cargo de los prisioneros, con la ropa, el calzado de botín, lo vistieron a los que estaban desnudos, le dieron comida de beber, lo ungieron con aceite, y los que estaban débiles lo montaron en burro y lo llevaron hasta Jericó, la ciudad de la palmera, para devolverle a su familia. Después fueron a Samaria. Pero hay un detalle curioso. Este acto de misericordia realizado por los hombres de Samaria ocurrió en la misma ruta hacia Jericó, de Samaria a Jerusalén, el mismo escenario que Jesús utilizó años después o siglos después para la parábola del gran samaritano. Lo mismo que sucedió en esos tiempos, el Señor retomó esa historia para confrontar al maestro de la ley. ¿Saben, hermano? Yo en mis tiempos jóvenes, que todavía soy joven, el que está viejo es el parapeto. Yo pertenecía a Defensa Civil y un grupo de 4 o 5 personas formamos un equipo de voluntarios que se llamó 5YX 2000. Y ese grupo de voluntarios, hoy puedo decir, todos éramos samaritanos. Porque éramos samaritanos porque estábamos siempre atentos a cualquier emergencia. Y eso, lo que era Semana Santa, Carnaval y Semana Santa, nosotros siempre estábamos activos. Teníamos equipos, grupos, teníamos ambulancia propia y recorríamos junto con las autoridades los parámetros que nos correspondían. Pues. Y siempre estábamos atentos, no importara que lloviera, no importara el sol, no importaba nada de eso. Nosotros lo que queríamos era, a donde estaban los accidentes, ayudar, sacar gente, curarla y después inclusive hasta llevarla a su casa. Y le hacíamos primero auxilio, si teníamos que atender partos, se atendía, todo eso. O sea que podríamos decir que nosotros éramos unos buenos samaritanos, así como en el 34, que dice: y entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó, y luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Saben, fueron tiempos muy lindos, a pesar de todo lo que veíamos, y eso eran tiempos muy lindos, donde el amor, la dedicación y la motivación a ayudar estaba a flor de piel. De manera que sin saberlo éramos unos buenos samaritanos. Pero
¿Qué pasó con las dos preguntas del experto de la ley? La primera que era, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? En el 26 dice, vamos a repetirlo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Y él contestó, amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a los demás como te ama a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlos y vivirá. Hazlo y vivirá. Para nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como embajadores del reino de los cielos, es importante amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y te digo por qué. Porque si tú no amas a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, difícil puedes amar al prójimo. Difícil. No puedes hacer una si no tienes esto. Y por eso esa es la razón que el Señor pone en primer lugar el amar a Dios y en segundo lugar amar al prójimo. Porque si no amas a Dios no puedes amar al prójimo. Y entonces ahí podrás hacerlo y vivirás. Y viene la segunda pregunta. Dice, ¿y quiénes son los demás? Son todos aquellos que necesitan una mano amiga, una palabra de aliento, un auxilio a tiempo, llevarle la mejor medicina a un ser humano que es como es el plan de salvación, para que sane toda su herida y tenga sanación eterna, llevarle alegría y esperanza. Y en estos días el Señor nos puso a la iglesia de Casarapa, ahí, bueno, estos días atrás, casi recién con el terremoto, a llevar, ir a los sectores. Pero en especial tuvimos en el Alambique. ¿Quiénes estuvieron en el Alambique? ¿Una sola persona? Gloria a Dios. Una es buena. Bueno, dos. Y fue de bendición. Ahí llevamos perro caliente, llevamos comida, llevamos bebida. Se le pintó las caritas a los niños. Fue de bendición. ¿Tú te viste allá? Bueno, no levantaste la mano. Ok. No, estoy viendo varios que sí estuvieron. Me parece que... Y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Que se trate de sanar a la comunidad. Que la iglesia Casarapa no la vean como una iglesia más, sino al contrario, que aquí se pueda encontrar una mano amiga, sin importar lo que es, lo que piensa. El Señor no le dio importancia al sacerdote, no le dio importancia al levita, más bien le dio importancia al samaritano, que él sabía que tenía problemas con los judíos, pero le dio importancia a él. Y esos son los demás. Esos son los demás que habla la palabra. Nuestro prójimo al que debemos amar, ayudar y que la iglesia comunidad cristiana de Casarapa sea un oasis de paz, tranquilidad y sobre todo de mucho amor. ¿Y qué hicimos? Vaya y haga lo mismo. Como dice el Señor ahí en el versículo. Pero hay algo más que tú debes comenzar a hacer, hermano. Tiene que ser un buen samaritano. No nada más aquí, no nada más en el Alambique, sino a donde estés. Y cuando la iglesia esté llena completamente de samaritanos, el alcance es mayor y la sanación a la comunidad es más efectiva. Pero tiene que ser todos. No puede ser un grupo.
Tiene que ser que cuando se diga, vamos a ir a tal sector a evangelizar o a hablar o a cualquier cosa, se levante la iglesia entera. Casarapa se ha recién hemos abierto un consultorio y desde que abrió su puerta, X cantidad de personas han venido a consultarse. Y ese es el motor de acción, el motor que vemos de este lado, motor de servicio, donde estamos atendiendo o estamos entendiendo que ir y hacer es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, sanando la comunidad y enfocándonos en lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. De todos los sectores que nos rodea esta comunidad cristiana, somos y no debemos ser unos samaritanos. Ya es tiempo de que dejemos de ser una isla dentro de la urbanización o de los alrededores. Debemos pasar a ser sanadores en una comunidad herida. El 24 de junio, lo que pasó, surgieron muchos buenos samaritanos, derramaron aceite y vino, alojaron a aquellos que quedaron sin vivienda, curaron y todo eso, pero eso hay que mantenerse. Y no esperar que venga algo muy feo para que salgan los samaritanos. Nosotros tenemos la tendencia, y debemos ir ya, iglesia, rompiendo eso, que tiene que suceder algo para actuar. Tiene que suceder algo para apresurarnos. Pero hay a veces que tenemos vecinos o tenemos gente alrededor o en nuestro trabajo y cuestión que necesitan hablar, necesita que le hablen, necesita ser samaritano, porque no es nada más tener una herida y ver la herida. Ahí a veces la herida es interna, pero cuando usted realmente tiene esa visión que el Señor nos ha puesto a nosotros de ayudar, de atender y de dar amor, ahí nos damos cuenta que cuando le hablamos la palabra a alguien, vemos lo herido que está la persona. Siempre relacionamos la herida con sangre. Déjate en herida, está botando sangre. No, hay heridas que no se ven. Y para eso tenemos al Espíritu Santo para que nos le indique dónde están las personas heridas. Amén. El buen samaritano tiene que ser siempre, en cada instante, predicar tiempo y fuera de tiempo, dar el plan de salvación, dar a conocer quién es Jesús, dar a conocer lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, decirle a esa persona que a veces están, que no lo conocen, que no saben, decirle: Jesús murió por ti, resucitó, está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí, no estamos solos. Nosotros tenemos un abogado. Y creo que él, creo no, estoy seguro que es el mejor abogado que tenemos. Por eso que ve y haz lo mismo. De manera que Dios quiere que esta comunidad cristiana de Casarapa sane la comunidad, poniendo siempre en movimiento ese motor de acción, ese motor de servicio. Y para ir cerrando, hoy estoy batiendo récord hoy. Quería compartir con ustedes dos versículos más. Isaías 58:7. Mire lo que dice.
No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir. No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Lo voy a volver a repetir. No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir. No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Estoy seguro que si el samaritano viviera cerca o no hubiera encontrado la posada, estoy seguro que se llevaba a su casa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de nosotros hemos visto situaciones y nos pasamos por otro lado? No levante la mano para que no lo descubra. Pero si tú eres uno de esos, hoy es el día de que si ves una situación, enfréntate, ve a ella. No sabes lo que vas a hacer ahí. Siempre tienes que tener en cuenta que tienes el Espíritu Santo contigo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y ese es más poderoso que el que está afuera. ¿Cuántos lo creen? Y el otro que quería compartir con ustedes es Mateo 5, 16. Dice así: asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que no puedan ver sus buenas, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Bueno, yo no sé si te la ha pasado. Yo doy gracias al Señor que no. Pero sí hay personas que sí la ha pasado. Hay situaciones donde tienen que necesitan una mano ayuda, una mano amiga, algo para hacer algo, qué sé yo, agarrar un señor mayor y pasarlo para allá. Y hay cristianos que se han quedado con los brazos cruzados, esperando que otro lo haga. Y qué triste es cuando llega una persona y lo hace y lo mira y dice: bueno, ¿y tú no eres cristiano? Ustedes deben ser luz. Nosotros debemos ser luz a donde estemos. Que ayudamos a alguien, a mí me ha pasado y me ha salido con una cosa. Ese es su problema con el Señor. Mi problema es que yo tengo que ser luz. Pero también he recibido alegría y gozo cuando, y no lo estoy esperando, ojo, pero cuando a alguien se le ve esa, ¿cómo diríamos? Ese agrado por lo que uno ha hecho por esa persona. Y solamente lo que se debe y lo que se sucede ahí es que quien sale glorificado es el nombre del Señor. Hermano, cuando usted hace algo malo, que usted, por lo menos esa persona que dijo: tú no eres cristiano, está mal poniendo al Señor. No se está mal poniendo ustedes, ni yo, ni no, Señor. Siempre se malpone al Señor. Eso hay que pensarlo. Pero cuando usted hace algo que viene acorde con lo que el Señor quiere, es dar amor, al que ponemos en grande es el nombre del Señor. Así que, mi amada iglesia de Casarapa, sanemos a nuestra comunidad, haciendo como hizo el buen samaritano, que con humildad, servicio y amor no dejó que se le apagara el motor de acción. Y veremos cómo esta comunidad comenzará a vernos
como parte de la gran familia de Nueva Casarapa. No será una iglesia más, será un lugar donde puedan venir y saber que hay una mano amiga acá. Y así estaremos sanando esta comunidad. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias te damos, Padre, por este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que lo anclas en cada corazón, Señor. Que lo mediten, que lo entiendan y que puedan comenzar a ser ese gran samaritano, Señor, de que cuando hay algo que se necesita, que vayan de frente y no a un lado. Tú fuiste de frente, Padre. Tú caminaste con esa cruz arriba de frente. Sabía dónde te iban a crucificar. Sabía quién te iba a pegar. Sabía quién te iba a escupir. Pero tú ibas siempre hacia adelante, hacia la meta. Llegaste a la cruz. Te crucificaron. Y tú siempre hacia adelante, Señor. Resucitaste. Y no te fuiste a descansar. Estás bogando por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que tener esa misma iniciativa de que pase lo que pase, que veamos lo que veamos, Señor, vamos hacia adelante. Porque con la ayuda de tuya, del Espíritu Santo, vamos a ir por el camino correcto. Hoy, que salgamos de aquí y que seamos unos verdaderos samaritanos, Señor. Y que podamos sanar nuestro entorno, podamos sanar nuestra amistad, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo y de estudio. Gracias, Padre, por el día de hoy. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pueblo le dice: amén. Amén.